Bueno, gente, el día de hoy, en mi primer video para el canal, vamos a estar reaccionando a la historia del Atlético Nacional, del canal Tomás Fernández. Y bueno, vamos a empezar. Atlético Nacional antes de los años 70 era un equipo mediano tirando a pequeño, tenía pocos recursos y estuvo a punto de desaparecer en 1958. El club verdolaga remontó en la historia y acciones de personas en el pasado determinaron el futuro de un club que parecía con aspiraciones muy distintas. Era 1935 y un grupo de muchachos armados con un balón remendado y un corazón indestructible se reunían en un rincón conocido como la Manga de Don Pepe. Ahí en el barro, entre amigos, comenzó a rodar la historia de un equipo que aún no tenía nombre, pero ya tenía alma. Era más que un juego, era el ritual de las tardes que soñaban con noches de gloria. En ese barrio que late con historias nació el Unión Fútbol Club. Tal vez ellos no lo sabían, pero estaban construyendo algo que sería el orgullo de miles de personas en el país. Años después, en 1941, las gambetas y sueños atrajeron la mirada de Miguel Ortiz Tobón, vicepresidente de la Liga Antioqueña de Fútbol, que lo llevó a competir en la segunda categoría de la liga. Al año siguiente ocurrió lo que parecía imposible: ganaron el campeonato aficionado de segunda categoría, logrando el ascenso a la primera. No tenían más que esfuerzo y un balón, pero ese era todo el equipaje que necesitaban. Pero el fútbol no es un cuento de hadas. Como en toda gran historia, los desafíos no tardaron en llegar. De esa alianza nació el Unión Indulana FBC. La camiseta mitad roja y mitad verde simbolizaba la fusión de dos sueños, dos corazones que latían al mismo ritmo. En el hipódromo de los Libertadores jugaban partidos, no había estadios grandiosos ni reflectores deslumbrantes. Solo había esfuerzo, pasión y la creencia de que el fútbol, ese idioma universal, podía unir no solo un equipo, sino todo un pueblo. En 1947 apareció Alberto Villegas Lopera, un hombre que entendió que los grandes proyectos nacen del esfuerzo colectivo. Nació oficialmente el Club Atlético Municipal de Medellín. Fue el paso que transformó un sueño barrial en una institución profesional. Con un aporte inicial de 50.000 pesos recolectados entre 500 socios, se consolidó lo que hasta entonces era solo un ideal. Tomó la herencia de la Unión y el 15 de agosto de 1948 Atlético Municipal debutó en el profesionalismo, enfrentando a la Unión. Ya bueno, Atlético Nacional, que es junto con Santa Fe y Millonarios, el único equipo que ha disputado todos los campeonatos de primera división. Universidad Nacional de Bogotá. Ganaron 2-0. Nacional no nació siendo grande, no llegó al mundo con los reflectores apuntados ni con la expectativa de multitudes. Era un club modesto, un equipo más en un panorama dominado por gigantes. Millonarios, Santa Fe, Deportivo Cali y Medellín marcaban el ritmo de pasos firmes. Eran otros tiempos, pero no por ello menos importantes. Atlético Nacional comenzó a construir su carácter, gateó, se puso de pie, cayó, se levantó, volvió a caer y con cada tropiezo aprendió a pararse más fuerte. De 1949 a 1953 se daría lo que para muchos fue la mejor época del fútbol colombiano llamado El Dorado, con estrellas extranjeras como Di Stéfano y Pedernera, los mejores jugadores del continente pisando fuerte en cada uno de los estadios colombianos. Era una liga pirata que no estaba regida por la FIFA y como tal se podía hacer y deshacer. Sin embargo, luego del Pacto de Lima se acabó con El Dorado. Atlético Nacional sería uno de los primeros equipos en cumplir las reglas y en reacomodarse, lo que traería la estrella de 1954, esa que brilló y fue un destello de lo que Nacional podía llegar a ser. Y fue bueno la primera de 18, Dios quiera 19 próximamente. Liderados por el Turrón Álvarez, un hombre que jugaba con el corazón en los pies. El equipo se coronó campeón y marcó un hito en su historia. Pero ese título, aunque glorioso, fue apenas el punto de partida, una declaración de intenciones, pero no el destino final. En 1958, cuando el equipo estaba al borde de la desaparición y venía de una crisis de 1953, no fueron los empresarios ni los dirigentes quienes lo salvaron, fueron los jugadores: Humberto Turrón Álvarez, Hernán Burro Escobar y el Tanque Ruiz. Con las manos vacías pero el corazón lleno, hicieron una recolecta entre ellos mismos para pagar los gastos del club. Eran jugadores que no jugaban por dinero, jugaban para salvar lo que amaban. O eso pensaban ellos, porque estaban salvando lo que sería la razón de ser de miles de personas en un futuro. Pasamos a los años 60, una época difícil para el fútbol colombiano en la que Atlético Nacional seguía siendo un equipo modesto. Sin embargo, la industria en Medellín comenzó a crecer y rápidamente vio en el fútbol una oportunidad de inversión y de reconocimiento social. Fue entonces cuando apareció Hernán Botero Moreno, un hombre que no solo trajo recursos, sino una visión clara. Botero era un empresario antioqueño dueño del Hotel Nutibara, el epicentro social y hotelero de Medellín en aquellos días, de la compañía Sulfácidos S.A. y una casa de cambio estratégicamente ubicada en su propio hotel. Entre otros negocios prósperos de la ciudad, era un hombre que sabía invertir, con estudios en ingeniería en Estados Unidos y un espíritu marcado por la época gloriosa del Dorado, donde el fútbol colombiano brillaba con estrellas extranjeras. Botero tenía una idea clara: Nacional debía romper sus propias barreras. Inspirado por Alfonso
senior, figura clave en la transformación del fútbol colombiano, Botero se lanzó a una misión que pocos habrían emprendido. See this ebook here? I created this complete ebook in minutes using artificial intelligence. You don't need to be... En 1965 viajó personalmente a Argentina en busca de refuerzos que cambiarían la historia del club. Regresó con nombres que harían eco en los pasillos del estadio Atanasio Girardot, Óscar Coco Rossi, Óscar Romero y Óscar López, los primeros de una lista que pronto incluiría a Tito Manuel Gómez, Jorge Hugo La Chancha Fernández, Óscar Cálix y el arquero Raúl Navarro. Estos jugadores del sur no solo alteraron la rutina nacional, sino que transformaron la mentalidad del equipo, trajeron un rigor táctico y una ambición competitiva. Para inicios de los años 70, esa apuesta empezaba a dar frutos. Bajo la dirección técnica de José Curti, Nacional alcanzó un subcampeonato en 1971 que se le escapó de las manos al final contra Independiente Santa Fe. Ya el fútbol de Nacional había cambiado, ya aspiraba y se codiaba con los más grandes del país, pero aún no era uno de ellos. Hinchas de Millonarios, Santa Fe y Deportivo Cali podían incluso sentir a sus equipos muchísimo más grandes que Nacional, algo que hoy en día para cualquier hincha verde sería impensado. Todo pintaba bien, pero unas decisiones de directivos del equipo lo iban a llevar por caminos inciertos. Mario de Bedut, miembro de la junta directiva de ese entonces, decidió prescindir de José Curti, técnico que venía de ser subcampeón. Eso no le gustó a Hernán Botero y decidió dar un paso al costado, argumentando que se estaba acabando con un proyecto deportivo. Mario de Bedut quedó como la cabeza visible del club y rápidamente se comenzaron a tomar decisiones ajenas a la historia y realidad de Atlético Nacional, trayendo al yugoslavo Vladimir Popovic con la intención de imprimir en Nacional unas metodologías nuevas y disruptivas. Sin embargo, se traicionó la identidad del club y aunque los resultados no fueron desastrosos, tampoco fueron los esperados. Se perdió contra los grandes, como un 6-2 contra el Deportivo Cali, tropiezos frente a Millonarios y Santa Fe. En medio de esa tormenta, Hernán Botero regresó al timón del club y lo condujo hacia aguas más firmes. Trajo al técnico paraguayo César López Fretes, un estratega que entendió el ADN que Botero quería imprimir en Nacional. Una mezcla de talento extranjero y colombiano, figuras como Gustavo Santa, Víctor Campazzo y un joven Francisco Pacho Maturana comenzaron a dar forma a un equipo sólido, preparado para grandes cosas. El esfuerzo rindió frutos en 1973, cuando Nacional conquistó su segunda estrella, demostrando que ya era un equipo en busca de identidad. Al año siguiente estuvo a punto de repetir el logro, pero finalmente terminaría siendo subcampeón. Lo importante no es ser sino transformarse. Nacional no se quedó con solo 2 títulos. Nacional entendió que ser es ser en el tiempo. Ser sujeto es constantemente imaginarte cómo podría ser mejor tú. Y ser Atlético Nacional es constantemente imaginarse cómo podría ser mejor club. Y eso se siguió aplicando en el club. En 1976 se trazó la idea de fichar a un técnico argentino que sería la cereza del pastel, el movimiento que le faltaba al club para finalmente posicionarse en el fútbol colombiano. Un técnico tricampeón de la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata. Subeldía, el zorro Subeldía, que lamentablemente murió, pero bueno, ¿qué le va a hacer? Campeón mundial contra el Manchester United en Old Trafford. Su llegada parecía inverosímil para un club con apenas 2 títulos. Pero el dinero y una imagen idealizada del fútbol colombiano lo convencieron, pues alguna vez escuchó que en Colombia se jugaba el mejor fútbol de Sudamérica, en aquella época del Dorado. Ese técnico fue Osvaldo Juan Subeldía. Antes de él, Nacional fue uno. Y después de Subeldía, Nacional fue otro completamente diferente. Subeldía no solo entrenaba jugadores, formaba guerreros, les enseñó que el talento no es nada sin disciplina y que cada entrenamiento era una batalla antes de pisar el campo. Subeldía fue de hecho el que implementó las jornadas dobles de entrenamiento. Antes de la llegada de él se entrenaba nomás martes y jueves. No solo transformó Nacional, transformó el fútbol colombiano, introdujo conceptos tácticos que parecían de otro mundo, pero que en realidad provenían del rigor y la dedicación. Bajo su mando, Nacional dejó de ser un equipo para convertirse en una filosofía. Los entrenamientos dejaron de ser de 2 a 3 veces por semana, como era costumbre en Colombia, y pasaron a ser diarios. Los jugadores se formaron holísticamente, aprendieron a lidiar con directivos, a firmar contratos y a ser disciplinados en su vida personal.
Pero como decía el propio Zubeldía, a la gloria no se llega por un camino de rosas. Trabajó y ese mismo año, en 1976, Nacional conquistó su tercera estrella bajo la dirección técnica de Zubeldía, desatando una alegría inmensa entre sus seguidores. La hinchada del club ya era numerosa, aunque incomparable con lo que es hoy en día. Sin embargo, ese vínculo entre el equipo y su gente fue creciendo poco a poco y a comienzos de los años 80, una iniciativa de Hernán Botero Moreno contribuiría significativamente a fortalecer ese lazo y aumentar la cantidad de seguidores del equipo verde. En colaboración con Confamiliar y Camacol, Nacional puso en marcha un proyecto que marcó un antes y un después en su relación con la comunidad. Consistía en llevar niños al estadio de manera gratuita. Cerca de 13.675 niños vivieron por primera vez la magia de un partido en el estadio. Muchos de ellos se convirtieron en hinchas de por vida y hoy en día esa pasión se ha heredado a sus hijos y a nietos. Multiplicando la fidelidad hacia el club, Hernán Botero no solo trajo títulos a la historia nacional, también sembró una semilla de amor y lealtad que convirtió al equipo en lo que es hoy, la hinchada más grande de Colombia. En 1981 el club alcanzó su cuarto título, liderado por el famoso Kinder de Zubeldía. Jugadores como Hernán Darío Herrera, César Cueto y Guillermo La Rosa, entre otros jugadores, demostraron que la filosofía de rigor, disciplina y pasión inculcada por Zubeldía seguía viva. Aquel equipo dejó una huella imborrable, no solo por la calidad futbolística, sino por el inusual desenlace del campeonato. Gabriel Ochoa Uribe, técnico de la América de Cali, decidió que sus jugadores abandonaran el campo en protesta, lo que selló la consagración de Atlético Nacional, un título histórico que reafirmó la identidad ganadora del club. Nacional parecía escalar en la historia del fútbol colombiano, pero a veces cuando pensamos que estamos en nuestro mejor momento, la vida nos da una cachetada y recordamos que a la gloria no se llega por un camino de rosas. Para finales de los 70s y comienzos de los 80s, Colombia vivía tiempos turbulentos. Los dineros oscuros infiltraban en cada rincón de la sociedad y el fútbol, como reflejo del país, no quedó exento. Diferentes clubes o casi todos los clubes del fútbol colombiano se beneficiaron de estos dineros. En ese contexto de sospechas y verdades a medias surgieron figuras como Hernán Botero Moreno. La Operación Greenback mencionó que entre diciembre de 1979 y octubre de 1980 Botero lavó cerca de $57 millones. Y fue además el primer colombiano extraditado a Estados Unidos. A través del Landmark Bank y el Pan Bank de Miami, en complicidad con 3 empleados del banco, entre ellos estaba Erin Dolores, Alan Campbell y Gary Dodson. El clima de tensión de la época y la percepción pública lo asociaron de inmediato con los carteles. En 1984, una corte de Miami solicitó su extradición por 18 cargos. Muchos de ellos no estaban tipificados en la legislación colombiana. Su detención coincidió con el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y para muchos la captura de Botero fue vista como un golpe al narcotráfico. Aunque las acusaciones reales eran de fraude al correo y ocultamientos de hechos y datos materiales, delitos que no estaban tipificados en la legislación colombiana ni estadounidense. De los 17 cargos restantes, la Corte Suprema colombiana rechazó los últimos 10, 7 quedaron vigentes. Más adelante, la justicia de Estados Unidos eliminó del cuarto al séptimo. Y empezaron las condenas. Por los 2 primeros cargos restantes de conspiración, los tribunales de Estados Unidos sentenciaron a Botero a 10 años de cárcel. Y por el tercero, que era fraude al correo, otros 20 años. Muchos medios de comunicación, a través de noticias falsas, asociaron a Botero erróneamente con el narcotráfico. Pero nunca fue sentenciado por esto. Sin embargo, el caso de Botero estaba lejos de ser sencillo. La posesión de $57 millones despertaba sospechas en un país acostumbrado a juzgar antes de entender. Quienes conocían su historia sabían que Botero no era un nuevo rico vinculado a dineros oscuros. Provenía de una familia con una sólida fortuna, dueña del Hotel Nutibara, el epicentro social de Medellín en su tiempo, dueña de empresas transportadoras y petroquímicos, y su padre, bisnieto de Casiano María Botero Restrepo, cofundador y primer alcalde de Amalfi. No fue un caso aislado de movilidad social desmesurada, una aparición de un nuevo rico. Hernán Botero ya había hecho su plata con empresas prósperas y muchas de ellas se las había heredado a su padre. La casa de cambio familiar, ubicada estratégicamente en el hotel, manejaba grandes volúmenes de dólares fruto del turismo. Según el periodista Javier Hernández Bonet en su libro, Botero era un empresario asociado con figuras como Alfonso Senior, uno de los grandes dirigentes del fútbol colombiano. Su actividad incluía la logística de carga en puertos internacionales, lo que justificaba su relación con grandes cantidades de dinero en efectivo. Pero la justicia estadounidense igualmente lo extraditó en 1985, marcando un hito en la historia judicial de Colombia. Aunque nunca fue condenado por narcotráfico, las acusaciones de fraude a correo y conspiración fueron suficientes para empañar su legado.
Luis Eduardo Mesa Velázquez, abogado y expresidente de la Corte Suprema, rasgó su tarjeta profesional en señal de protesta al considerarlo una injusticia monumental. Carlos Jaramillo, profesor de Derecho Penal con más de 4 décadas de experiencia, analizó el caso y concluyó que pocas veces se había cometido un atropello tan grande contra un individuo. Milen Salui, en uno de sus libros, acusa a los banqueros de engañar a Hernán Botero, afirmando que los banqueros inculpados durante la operación Greenback buscaron exonerarse aplastando a uno de sus mejores clientes que tenían. La acusación era tan coja que fue modificada 3 veces. Y la defensa de Botero afirmaba lo mismo, que Irim Delores, Alan Campbell y Gary Dodson engañaron a su cliente, decidieron por su cuenta no informar al gobierno de las transacciones. Si se hubiera tratado de una operación de lavado de dólares, el dinero no se hubiera enviado a Colombia, donde fue posible rastrear su ruta, sino un país con protección de identidad bancaria, decía la defensa. También veían tonta la idea de ingresar dólares a Estados Unidos, una jugada bastante irracional teniendo en cuenta que antes Alfonso López Miquelsen había creado la ventanilla siniestra, una ventanilla que provocó el lavado de dinero para muchas personas en esa época. Entonces, ¿por qué Botero no aprovecharía esto y se arriesgaría en bancos estadounidenses? Muchas preguntas surgen de este caso. Lo cierto es que Botero fue extraditado, deambuló por muchas presiones de Estados Unidos, luego volvió a Colombia y murió acá en el país. A pesar de todo, Nacional nunca dejó de avanzar. Botero dejó las bases para que Nacional siguiera solo. Sin él, el club no sería lo que es hoy en día. En 1982 falleció el técnico Osvaldo Juan Zubeldía, aquel que había cambiado la historia del club. Y de 1982 a 1986, América de Cali se llevó el pentacampeonato, el cual sería un rival para Nacional en los próximos años. Eran años difíciles para el club, pero en nuestros peores momentos es cuando formamos nuestro carácter. En 1983, Atlético Nacional dio un giro estratégico, se enfocó en un proyecto de largo plazo a través del fortalecimiento y creación de la escuela de fútbol, liderada por Francisco Maturana, un hombre que estaba destinado a cambiar la historia del club. En el plano deportivo, Nacional apostó por figuras de renombre. El uruguayo Luis Cubilla fue presentado como técnico. Aunque la apertura no trajo los resultados esperados, en el segundo semestre el equipo mostró una cara diferente, clasificando al octagonal final. Sin embargo, la gloria no llegó. América de Cali, con un empate en la última fecha, aseguró su segundo título consecutivo, dejando a Nacional en el tercer lugar. Nacional estaba en una transición, el club está en un proceso de reestructuración, buscando recuperar el terreno perdido frente a una América de Cali que llegaba a 5 títulos consecutivos. Nacional aún para esa época no era el más grande del país, incluso hasta 1984 el historial entre Atlético Nacional e Independiente Medellín estuvo igualado, es decir, en más de 2 décadas Medellín estuvo muy por encima, sin contar el amateurismo frente a Nacional. El cambio real llegó en 1987, cuando Nacional decidió volver a sus raíces. Inspirado por los ideales fundacionales del club, la junta directiva adoptó la política de los puros criollos, dejando de lado la dependencia de jugadores extranjeros. Para liderar esta nueva etapa eligieron a Francisco Maturana, un exjugador verdolaga y pupilo de Zubeldía y Cubilla que entendía como pocos la esencia del club. Maturana inscribió a 25 jugadores colombianos, tomó la base de la selección Antioquia de Luis Alfonso Marroquín apostando por el talento nacional y un proyecto que combinaba juventud, táctica y disciplina. Ese año marcó el inicio de una era, llegaron nombres que se convertirían en leyendas. Leonel Álvarez, Luis Carlos Perea y Gildardo Gómez provenientes del Medellín, pilares del futuro éxito del club. Nacional mostró destellos de grandeza, sin embargo los cimientos estaban puestos y en 1988 quedó en el segundo lugar del octagonal final, clasificando a la Copa Libertadores de 1989. Muchos pensaban que la gloria había quedado atrás, pero apenas era el comienzo. En la Copa Libertadores pasó la fase de grupos contra Deportivo Quito, Millonarios y Emelec, venció a Racing Club de Avellaneda en octavos de final y Millonarios en cuartos de final. Se encontró con Danubio en la semifinal y lo goleó 6-0. Le ganó la final a Olimpia de Paraguay en una agónica tanda de penales. Conejita de máxima figura en esa tanda de penaltis, tapó 5 penaltis en total, Higuita, siendo René Higuita la figura. Nacional se convirtió en el primer equipo colombiano en ganar la Copa Libertadores. Nacional entendió que la gloria y la historia se escriben todos los días. Los años 90 consolidaron a Nacional como un gigante, conquistó la Copa Interamericana en 1990 y su quinta estrella y sexta estrella en el torneo colombiano de 1991 y 1994.
El club demostró que no era un golpe de suerte, sino el resultado de años de esfuerzo y sacrificio. Pero el verdadero cambio llegó con la entrada de la organización Ardila Lule en el año 1996. Nacional dejó de ser solo un club y se convirtió en una institución con una estructura financiera sólida y una visión a largo plazo. El equipo estaba listo para enfrentar los retos del nuevo siglo. El dinero de la organización Ardila Lule no llegó por accidente, llegó por lo que había sido Nacional antes. Sin los de antes no se construye un futuro. Sin los hermanos Álvarez, sin Alberto Villegas, sin el Turrón Álvarez, sin Hernán Botero, sin Subeldía y sin Maturana y sus puros criollos, sin todos esos personajes era difícil que llegara el dinero de la organización Ardila Lule. Y como decía Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Las acciones que realizamos hoy determinan nuestro futuro y las acciones que realizaron personas en el pasado determinaron el futuro de Nacional, desencadenando la llegada de uno de los grupos empresariales más ricos del país. Con el respaldo económico, Atlético Nacional vivió años de glorias y conquistas. Títulos como la Copa Interamericana de 1997, la Copa Merconorte de 1998, la Liga Colombiana de 1999 y una segunda Merconorte en el año 2000 frente a Millonarios, consolidaron al equipo como un referente absoluto en Colombia y el continente. Eran días soleados en la capital antioqueña, momentos donde parecía que el triunfo era un hábito. Pero incluso en los días más luminosos, las tormentas no tardan en llegar. En 2002, Nacional sufrió un revés doloroso en la primera Copa Sudamericana, cayendo estrepitosamente frente a San Lorenzo. En 2004, el destino fue aún más cruel, con dos finales perdidas, una contra su eterno rival, el Deportivo Independiente Medellín, y otra en una contra Junior con 10 goles en total en toda la entre ida y vuelta. electrizante definición frente al Junior de Barranquilla. Fueron recordatorios amargos de que la gloria no es un camino lineal, sino uno lleno de tropiezos y aprendizajes. Fue en 2010 cuando el club encontró a su nuevo líder, Juan Carlos de la Cuesta. Como Hernán Botero en su momento, de la Cuesta apareció para transformar el destino de Nacional, tomando las riendas en medio de una nueva crisis y posicionando al club como una referencia de éxito bajo su mando, y gracias a la Ley 1445-2011, que convirtió a los clubes en sociedades anónimas, Nacional formalizó sus operaciones y se estableció como una de las empresas deportivas más prósperas de Colombia. Entre 2010 y 2017 se llenó de títulos y se convirtió en una máquina de disputar finales, 15 en total. En 11 ocasiones los verdolagas alzaron el trofeo, consolidando su estatus como un gigante del continente. Más allá de los triunfos, Nacional elevó su nombre y marca a nivel nunca antes vistos. Hoy Nacional es sinónimo de grandeza, con 35 títulos en su vitrina, 28 nacionales y 7 internacionales. No solo se erige como el equipo más ganador de Colombia, sino como uno de los grandes de Sudamérica, pero su verdadera gloria no está en los trofeos, sino en la forma en cómo se ha Bueno, a eso le falta sumarle la liga que ganó a finales del año pasado. O sea, tiene 36 títulos generales. historia, desde una manga de barrio, donde el único lujo era el amor por la pelota, hasta los estadios más imponentes del continente, donde aprendió a ser campeón. Toda la grandeza de Nacional se construyó durante años, con caídas y fracturas que por poco acaban con el club. Y ese es el fiel reflejo que para pertenecer a la historia, primero hay que sufrir. Algunos antialérgicos producen